Hola chiquillos, bienvenidos a otra clase de historia acá en Puntaje Nacional. Em, Tuvimos unos problemas técnicos, por eso el retraso, perdonen nuevamente por eso. Así que están todos listos para que empecemos con nuestra clase. Sí, estamos todos ahí, chiquillos. Están hace rato esperando, pero aquí estamos ya listos, esperando que no haya ningún tipo de problema. Sí, están todos aquí. Chiquillos, están para que empecemos nuestra clase. Ahora sí que sí, con un poquitito de retraso, pero listos para empezar. Veo que hay harta gente. Avalanche, Amapola, Cris, Sebastián Gallardo, Nick Ormazábal. Hay varias personas. Espero que estemos listos entonces para empezar la clase. Ustedes denme el vamos para que comencemos al tiro. ¿Sí? ¿Estamos chiquillos? ¿No estamos? ¿Me ven? ¿No me ven? Sí. Ya, entonces, empecemos. Quedamos la clase pasada en lo que era, estábamos viendo, habíamos empezado entonces a ver la Primera Guerra Mundial y habíamos visto bien cómo habían sucedido las fases, las etapas, o sea, lo que había llevado a que se desatara la Primera Guerra Mundial. Vimos todo el tema que tiene que ver con el imperialismo y cómo eso fue desatando una serie de rencillas entre los países europeos, entre las potencias europeas, y lo que fue, digamos, el detonante que dijimos, así como la gota que había rebalsado el vaso, que había sido el asesinato de Francisco Fernando, que era el heredero al trono austrohúngaro. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Feliz cumpleaños. Aquí me están pidiendo que diga para el Nico Ormazábal. No le voy a cantar el cumpleaños feliz porque no tengo una muy buena voz, pero muchas felicidades y éxito para lo que viene en su vida. ¿Ya? De chiquillos entonces. Habíamos quedado aquí, si no me equivoco, en lo que habíamos descrito lo que era la guerra de movimiento. Y habíamos dicho entonces que recibía este nombre porque Alemania y los otros países, digamos, que estaban en la guerra, se movían rápidamente en una estrategia ofensiva para sorprender a los adversarios. Sin embargo, habíamos visto que, o sea, dijimos la semana pasada y en esto quedamos, que los frentes se tienen que estabilizar porque en el frente occidental, habíamos dicho que los alemanes no pudieron seguir avanzando desde el río Marne, no sé cómo se pronunciará, en París, y en el frente oriental tampoco se había podido avanzar más. Entonces, ¿qué va a dar paso a esto? Va a dar paso a la siguiente etapa, que va a ser la guerra de posiciones o la guerra de trinchera. ¿Queda claro hasta aquí por qué va a suceder esto, cierto? Queda clara la idea de cómo se mueven, digamos, en la guerra de movimientos, porque precisamente se mueven rápidamente desde un frente a otro y finalmente tienen que estabilizarse en un lugar. Y al estabilizarse y no poder seguirse moviendo, se va a dar paso entonces a la siguiente etapa, que es conocida como la guerra de posiciones, y también se le conoce como la guerra de trinchera. Ya, y aquí sí que empezamos con la materia nuevecita del día de hoy. ¿Qué va a pasar entonces? Como están estancados los frentes, muy bien, como dice Avalanche 06, eh, como están estancados los frentes, se van a ubicar en trincheras. ¿Saben ustedes lo que son las trincheras? Son como, a ver, ¿cómo se los explico? Las trincheras son esos que vemos en todas las guerras, o sea, en todas las películas de guerra que hay sobre la Primera Guerra Mundial, que no son tantas en comparación con con la Segunda Guerra Mundial, que estamos llenas. Claro, como dice Sebastián Gallardo, son una especie de hoyos que se hacen en la tierra, digamos, y ahí ellos se asientan con el ejército, ponen todo su armamento y se ponen ahí, digamos, se establecen en ese lugar y desde ahí pelean. Es como tener un fuerte, como lo que jugaba uno cuando era chico, cuando jugaba a las guerras con los primos, los hermanos.
que se pone, digamos, como en un fuerte. Y uno ponía las almohadas y esas cosas y disparaba hacia los otros. Es lo mismo, pero, digamos, obviamente en un ambiente mucho más bélico y mucho más terrible. Pero son zanjas, claro, gracias por la palabra. Son zanjas que se hacen en la tierra y se establecen ahí, digamos, ellos se van escondiendo y también se asoman para atacar. Esas son las trincheras. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, ¿tienen claro los chiquillos? Estamos claros que son las trincheras entonces. ¿Ya? Sí, como dice Macho Muchacho en esa película chilena, Mi mejor enemigo, que habla sobre la casi guerra que hubo en el sur con Argentina, ahí se ve las trincheras. No es lo mismo, chiquillos, no se me vayan a confundir como la clase pasada, pero es para que ustedes logren visualizar qué son las trincheras, ¿ya? Entonces, estas se van a ubicar desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. O sea, van a cubrir digamos, un espacio muy grande de lo que es Europa, ¿ya? Aquí, a diferencia de la etapa anterior, que vimos que era una etapa más ofensiva, acá en la guerra de trinchera se establece una posición defensiva. ¿Qué quiere decir que sea defensiva? Significa que ellos no van a buscar el ataque, sino que se defienden, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Qué va a pasar con esta guerra? Con esto, como alguien dijo por ahí, que Tácito dijo que habían muchas enfermedades. Eso es correcto y es muy importante lo que has mencionado porque se le va a dar este nombre de guerra de desgaste porque como las condiciones en las que estaban los soldados, digamos, instalados en estas trincheras, eran muy precarias, o sea, ellos tenían que hacer sus necesidades ahí mismo, no era como que pudieran ir al baño, digamos, a hacer sus necesidades, sino que todo era ahí mismo, comían ahí mismo, dormían ahí, entonces estaban en condiciones muy precarias, muy insalubres, estaban rodeadas. De todo lo que era suciedades. Entonces eso va a producir que las condiciones en las que estaban los soldados hayan sido de muchas enfermedades. Como dijo por ahí Avalanche, creo que fue Tácito. Sí, que había muchas enfermedades en estas trincheras y eso va a producir que los soldados vayan enfermando y vayan muriendo, ¿ya? Por lo mismo. Y también aquí en la Primera Guerra Mundial van a aparecer nuevas tecnologías que antes no estaban, por eso son nuevas, digamos. Principalmente, claro, como dicen ahí los chiquillos, enfermedades, sífilis, hongos en los pies que le salían por estar, digamos, en el barro, digamos, tener los pies húmedos, mojados, no poder secar. Todas estas situaciones van a ocasionar que la gente empiece, digamos, o sea, los soldados empiezan a morir de manera muy rápida, o si no, no necesariamente morir, pero sí enfermar mucho, lo que significaba que ellos no estaban en condiciones, digamos, óptimas para poder estar en la batalla, en la guerra. Entonces, además de eso, estas nuevas tecnologías que les decía recién, que se van a ingresar, que son los lanzallamas y los gases, ¿qué se permite con los lanzallamas y los gases? Es atacar desde distancias muy grandes. O sea, ellos no tenían que moverse, el enemigo no se movía desde su trinchera, sino que atacaba hacia la otra desde ahí mismo. No necesitaba trasladarse de un lado a otro y podían así alcanzar a los otros sin necesidad de moverse, haciendo ataques a distancia, como dice bien Sebastián Gallardo. Bien, chiquillos, yo sabía que iban a estar atentos en lo que es guerra porque a todo el mundo le gustan las guerras. ¿Ya? Entonces, esto va a producir que los ejércitos que están instalados en las trincheras se vayan desgastando, ¿sí? Vayan enfermando, van muriendo, todo esto. Por eso se le conoce como guerra de desgaste, ¿sí? Además de las enfermedades que ya les expliqué. Y por eso mismo, o sea, a motivo de esto, se van a presentar numerosas bajas en esta etapa de la guerra, chiquillos. Va a ser una cantidad importante de soldados la que va a morir, ¿ya? ¿Qué va a pasar, digamos, en esta etapa? Van a integrarse nuevos estados,
A mí tampoco me gustan las guerras, chiquillos, así que coincido con algunos por ahí. Van a integrarse nuevos estados a las alianzas que ya existían, a los imperios centrales, que se acuerdan que dijimos que eran los de la Triple Entente, que eran los países, los imperios que estaban ubicados en Europa Central, que eran Alemania, Austria, Hungría, ¿se acuerdan? A estos a esta alianza, a este grupo de países, se van a integrar los búlgaros y Turquía, ¿ya? O sea, va a empezar a tomar esta guerra unas características más amplias y no solamente se va a centrar en lo que es, digamos, Europa Central y sus alrededores, sino que va a empezar a expandirse. Y vamos a ver también que a los aliados, que conocíamos como... Aquí, chiquillos, va a pasar algo interesante, porque Italia se va a cambiar de bando. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Italia estaba aliado con Alemania en un comienzo? No sé si podemos retroceder porque no recuerdo qué tan atrás era, pero cuando habíamos visto el mapa, eh, habíamos visto que Italia estaba de parte de, digamos, estaba aliado con Alemania y con el Imperio Austrohúngaro. Y después, ¿qué va a suceder en esta guerra de posiciones? Ellos se van a unir, digamos, a los aliados, a los, al- ahí, a los ingleses y los franceses y los rusos, ¿ya? Además de Rumania y Grecia, que son países que también se van a incluir, digamos, en esta alianza, pero lo interesante aquí es que Italia, como dijeron por ahí, en términos bien coloquiales, se da vuelta la chaqueta, digamos, se cambia de grupo, se mueve para el otro lado. ¿Ya? Entonces eso es lo básico, chiquillos, que pasa aquí en la guerra de posiciones. Yo les dije la semana pasada que no vamos a trabajar con aprendernos los nombres de las batallas, ni aprendernos los nombres de los soldados, porque finalmente eso no es tan relevante como el proceso que se vive detrás. ¿Ya? Entonces, para que sigamos avanzando. Ya. Y después tenemos otra... digamos, la última etapa, que va a ser como conocida así, que es la de crisis y agotamiento. Va a empezar a, después de las numerosas bajas que vimos que se vivían durante la etapa anterior en la guerra de trinchera, va a empezar un proceso de desmoralización de los soldados y de la población civil en general. ¿Ya? O sea, habíamos visto entonces que muchos soldados mueren debido a estas condiciones insalubres que habíamos dicho, chiquillos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Como todos empiezan a ver que las bajas son muy numerosas, se va a comenzar un proceso de desmoralización. Esto quiere decir, ¿qué queremos decir con desmoralización? Significa como que les baja el ánimo, como que ya no encuentran sentido aquí, digamos, a que se siga esta guerra. Entonces eso es lo que va a suceder. Por eso los soldados y la población civil en general empiezan a mostrarse en contra de la guerra, en contra de lo que esto está sucediendo y lo que está significando para la población europea. Ya más que para los países y los imperios que están peleando, cómo esto va a afectar a la población, cómo está afectando a los soldados y a la población, y la población ve que esos soldados son sus hijos, son sus parejas, son sus esposos, ¿se dan cuenta? Entonces eso va a empezar, claro, van a empezar a perder la esperanza, como dice Amapola, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Van a empezar a surgir protestas por la paz, a favor de la paz, digamos, para que se acabe la guerra. Todo esto, todo este ambiente, chiquillos, de desmoralización va a ser va a ser determinante, porque sin los soldados, que son finalmente los que pelean las guerras, porque recordemos que no son los gobernantes de los imperios, sino que son los soldados. Y si los soldados están, sí, alguien me dice por aquí caballo de guerra, esa es una de las pocas películas hollywoodenses, porque hay muchas películas, pero hollywoodenses sobre la Primera Guerra Mundial. No es como, van a aprender mucho, digamos, viéndola, pero es una bonita película, ¿sí? Ya. Entonces, como les iba diciendo antes de nuestro break, no, chiquillo, preguntas por aquí si nacen los hippies son posteriores, los vamos a ver después, pero no, todavía no nacen aquí todavía no están, van a ser posteriores, digamos, más con la Guerra Fría que con acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver que los alemanes
se van a enojar, digamos, y van a endurecer su posición y van a declarar la guerra total, incluso a los países que se habían encontrado, que se encontraban neutros hasta el momento y que no habían, digamos, no habían presentado, digamos, a favor de ninguna u otra alianza en la guerra, no habían tomado partido. Sin embargo, Alemania considera que es como si no estás conmigo, estás contra mí, una cosa así más o menos. Y ellos empiezan entonces y declaran la guerra a todos los países que no estaban de parte de ellos, ¿ya? Entonces, el Imperio Austrohúngaro se comienza a debilitar cada vez más. Ya, chiquillos, por todo esto de las pérdidas civiles, van a empezar, y todo esto que provoca, digamos, las pérdidas gigantes que se ven, los civiles ven desde, digamos, que ven que está sucediendo en la guerra, van a comenzar a surgir movimientos nacionalistas. ¿Qué significa que surjan movimientos nacionalistas? Significa que son movimientos que están en contra de ser un imperio austrohúngaro y quieren la división de los países en lo que sería Austria y Hungría, y otros países más que estaban, digamos, asociados no asociados, conquistados y dominados por el imperio, ¿ya? Por ahí preguntan, chiquillos, ¿hubieron muertes civiles? Sí, en toda guerra, chiquillos, hay muertes civiles, directa o indirectamente, pero siempre van a haber muertes, van a haber, quizás no es tan directo como las muertes, digamos, de los soldados, pero siempre van a producirse diferentes tipos de bajas, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con estos movimientos nacionalistas que hay en Austria y Hungría? Van a empezar a debilitar la idea que se tiene del imperio fuerte, digamos, y van a provocar, digamos, su debilitación. Ya, miren, aquí me preguntan cómo era el movimiento nacionalista. Los movimientos nacionalistas son movimientos que abogan por la libertad de cada país. O sea, en este caso podríamos mencionar el Imperio Austrohúngaro, los dos países más fuertes, digamos, porque había más, serían Austria y Hungría. Entonces serían países, y también, digamos, lo que pasaba con Serbia, que estaban, de cierta forma, los austrohúngaros trataban de conquistar, que fue uno de los motivos, chiquillos, que sabemos que fue, digamos, determinante para, para que detonara la Primera Guerra. Entonces, los movimientos nacionalistas van a ser aquellos que buscan la liberación de su nación, de su país, digamos, la independencia de su país. Esos van a ser los imperios nacionalistas. A ver, acá me preguntan por los movimientos bolcheviques. Sí, pero los movimientos bolcheviques los vamos a ver ahora cuando terminemos la guerra, porque sí aparecen en esta etapa. Y de hecho acá yo se los puse, pero vamos por partecitas. Mantén la pregunta ahí en el tintero, Amapola. ¿Ya? Entonces, al mismo tiempo que está sucediendo esto, que el imperio austrohúngaro empieza a decaer y surgen estos movimientos nacionalistas, el imperio turco también empieza a perder grandes porciones de terreno. Entonces también va a provocar que se debiliten, ¿sí? ¿Y qué va a pasar aquí? Que esto tiene que ver con la pregunta que hizo Amapola recién. Rusia abandona el conflicto, se retira de la Primera Guerra Mundial debido, digamos, o sea, Rusia aquí hace como firma un pacto con Alemania y dice yo me voy a retirar de la guerra, así que déjenos tranquilos. Rusia debe retirarse porque empieza a suceder en 1917 la Revolución Rusa. Y ahí es cuando aparecen los mencheviques y los bolcheviques, ¿ya? Vamos a ver entonces vamos a ver después, digamos, en detalle la Revolución Rusa, pero acá se los puse así como para que vean por qué Rusia se va, digamos, de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Luego tenemos también que Estados Unidos va a ingresar en la guerra y le va a dar el carácter de mundial, ¿ya? O sea, antes, si ustedes se fijan, esto se seguía manteniendo como una guerra netamente europea. Se producía en Europa, era con imperios y países europeos, ¿ya? Pero aquí, ¿qué va a pasar? Estados Unidos va a ingresar a la guerra y va a ser una de las potencias más determinantes en los que conocemos como la guerra submarina, ¿ya? Y van sí, como dice por ahí José Fontes, entra por el Lusitania. Sí, es un buque, digamos, que es hundido por los alemanes, por error, no lo hunden, digamos, a propósito, pero muere la mayoría,
A ver, volvamos atrás. Acá me siguen preguntando por los nacionalistas. Ellos buscaban la paz. No necesariamente se busca la paz porque por lo general son movimientos, digamos, no sé si violentos, pero lo que buscan los movimientos nacionalistas es la liberación de su nación, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener claro, chiquillos, digamos, de la independencia de la nación de este imperio. Eso era lo que buscaban los movimientos nacionalistas, ¿ya? Para que terminemos con digamos, con ese tema. ¿Qué va a pasar entonces como preguntaron por ahí, José preguntó por el Lusitania, que dice que fue una excusa? Sí, puede ser. Se supone que era, el Lusitania es un barco, no es un barco de guerra, ¿ya? Eso es importante, chiquillos, no es un barco de guerra. Entonces eso produce que como hunden este barco y digamos la mayoría, o sea, casi todos mueren, o sea, creo, no sé si todos quedaron vivos, así como muy poquitos, pero me parece que la mayoría de quienes iban, digamos, en este barco, buque, crucero, no sé cómo quieran decirle, Estados Unidos ve, digamos, que un número importante de su población, o sea, de su gente muere producto de esto. Entonces Estados Unidos busca, o sea, digamos, se introduce en esta guerra a través de la guerra submarina, ¿ya? ¿Ya? Y por eso, digamos, es que Estados Unidos ingresa a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, digamos, contra Alemania, porque se supone que es Alemania el país que a través, digamos, hunde este crucero. Ahora podemos ponernos a investigar un millón de teorías conspirativas que existen en torno al hundimiento de Lusitania, que tienen que ver con algunas que mencionan por ahí, que secretamente cargaba gran cantidad de armamento bélico, que, digamos, era un barco como que era la excusa para que Estados Unidos, digamos, ingresara en la guerra y que finalmente no había sido, digamos, Alemania precisamente los que habían hundido el barco, sino que se utiliza como una guerra para que Estados Unidos eh, digamos, a esta guerra de parte, digamos, apoyando a lo que es Gran Bretaña y Francia, ¿ya? Entonces eso va a producir, digamos, que se desate la guerra submarina porque Estados Unidos tenía una gran cantidad, digamos, era una potencia en armamento submarino. Y ellos van a ingresar a la guerra y esto va a ser determinante, chiquillos, porque nos va a llevar a lo que es el fin de la guerra, ¿ya? Que es nuestra siguiente etapa, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Ambos bandos, ambas alianzas, digamos, contrarias, empiezan a experimentar grandes bajas económicas y militares, ¿ya? Y las económicas van a ser, digamos, más determinantes. Estados Unidos va a jugar un rol clave, porque les decía yo, como ingresan a la guerra y tienen, digamos, esta potencia, son una potencia submarina, van a jugar un rol importante porque van a, digamos, inclinar la balanza hacia la alianza a la que ellos ingresan, ¿ya? Que son los aliados, la triple entente, sí, siempre me confundo con la triple entente, pero van a ser determinantes y van a inclinar la balanza hacia ello y van a producir, digamos, en cierta forma, que la guerra la gane, digamos, Italia, o sea, no, perdón, sí, Italia que estaba incluido también en la guerra, pero mayormente Gran Bretaña y Francia, con el apoyo, digamos, de Estados Unidos, ¿ya? Además, a ver, chiquillos, se fueron para cualquier parte, no sé por qué están hablando ahora de la Segunda Guerra Mundial, pero estamos en la primera, nos falta un poquito todavía para llegar a la segunda, así que concentrémonos. Como les decía yo delante, Rusia se va de la guerra, del conflicto, porque o sea, digamos, en el Imperio Ruso está sucediéndose lo que es la Revolución Rusa. Por eso ellos se retiran de este conflicto y Alemania va a ser finalmente los que excluyen a... va a ser Alemania que excluye finalmente a Rusia de la guerra a través del Tratado de Brest-Litovsk. No es necesario que se aprendan de memoria el nombre del tratado, pero sí me interesa que les quede claro que finalmente Rusia
digamos, negocia su salida de la guerra precisamente con Alemania, que eran con los que tenían los enfrentamientos más, digamos, potentes y más determinantes en lo que fue la guerra, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces una vez? Sí, chiquillos, estamos en la primera. Yo voy a seguir hablando. Si ustedes se pierden, ya yo no tengo nada que hacer porque les he dicho, concentrémonos en lo que estamos viendo ahora, que es la Primera Guerra Mundial. Recién la estamos terminando, ¿ya? Entonces, van a desertar una gran cantidad de soldados, producto de lo que yo les decía anteriormente, en lo que vimos como el periodo de crisis y agotamiento, que es que tiene que ver... que, a ver, qué es lo que tiene que ver con la desmoralización de los soldados, también de la población civil. Entonces, muchos soldados empiezan a desertar y si no hay soldados, ¿quién va a pelear la guerra? Por otro lado, en los Balcanes, los franceses van a derrotar a los búlgaros. Finalmente, también, los británicos van a tomar Jerusalén y Bagdad, que pertenecían al Imperio Otomano, y eso va a producir al mismo tiempo que el imperio vaya, que haya, digamos, que se vaya, ay, se me fue la palabra, que se vaya debilitando finalmente. ¿Qué va a pasar entonces? Después de que todo esto sucede, digamos que empieza la desmoralización de, de los soldados y también de la población civil, que los imperios comienzan, digamos, a debilitarse cada vez más, se va a producir una revolución obrera en Berlín que va a ser determinante para que Alemania, digamos, se salga, entre comillas, de la guerra. ¿Por qué? Esta revolución obrera que sucede en Berlín, va a provocar que el Kaiser Guillermo, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poquito de él? Pero no es muy, o sea, es el que está al mando de Alemania, ¿ya? El Kaiser Guillermo huye a Holanda, se va, digamos, se arranca de Alemania, y producto de que Alemania ya está, digamos, sin su líder, Alemania firma el armisticio. ¿Qué significa el armisticio? Significa que ellos van a entregar todas sus armas y se van a retirar de la guerra, ¿ya? Por aquí alguien dice, se supone que Alemania pierde la Primera Guerra políticamente y no en el campo de batalla. Sí, eso es efectivo, digamos, es un sentimiento que se mantiene, digamos, en Alemania y que va a dar paso al surgimiento de esta forma de, digamos, al surgimiento de la figura de Hitler, porque los alemanes quedan muy heridos, digamos, moralmente después de la Primera Guerra Mundial, porque como dijeron también por ahí delante, es el país que más pierde, ¿ya? A ver, están también, voy a hacer digamos, una aclaración. Es Kaiser porque Alemania, digamos, es un imperio. Alemania funciona como un imperio. Por eso está el Kaiser. Y en Rusia también está, como dicen ahí, es el zar, porque Rusia también es un imperio. Entonces el zar es como el rey, digamos, el Kaiser es la persona que guía, digamos, a estos imperios. ¿Ya? Para que no se me pierda. Alemania entrega las armas. Sí, Fernanda que pregunta ahí, ¿quién entrega las armas? Alemania. Digamos, firman el armisticio y eso va a significar que Alemania se retire de la guerra y si Alemania, digamos, que era el país que seguía siendo, digamos, el más potente durante el conflicto, se retira de la guerra, eso va a producir que la guerra de cierta forma vaya a terminarse. ¿Ya? Ya, chiquillos, no sé si les queda más o menos claro esto, la idea de cómo termina la guerra, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces después? Se van a firmar, a ver, alguien aquí preguntan aquí, a ver, me preguntan a quién entrega las armas. Es una expresión Ankoku GG. No es como que vayan a entregar todas sus armas y le digan, oh, toma, aquí te las devuelvo, aquí te las paso. No, es una expresión, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Y me preguntan si firman obligados los tratados. Sí, los alemanes no es como que quieran firmar, digamos, y retirarse y perder la guerra, pero ya no tienen otra alternativa. ¿Ya, chiquillos? Entonces, van a sentirse de cierta forma obligados a firmar, digamos, estos tratados. ¿Ya? El más importante, digamos, es el Tratado de Versalles,
que es el más, digamos, el más relevante, porque es ahí donde el territorio del Imperio Alemán se divide, ya no es un imperio, por lo tanto, es desmilitarizado, eso significa que se retiran las armas, se retiran los militares, eh, se confiscan las colonias alemanas que ellos tenían, digamos, en los otros continentes que habíamos visto, ¿se acuerdan? Continente africano, no mucho en el continente asiático, pero sí mayormente en el continente africano. Se van a confiscar sus colonias y se exigen enormes compensaciones económicas. Y esto va a ser uno de los aspectos que va a ser determinantes para, digamos, el surgimiento de la figura de Adolfo Hitler, ya que va a ser visto como una especie de salvador, de cierta forma, de lo que es la nación alemana. ¿Ya, chiquillos? ¿Por qué están hablando de la Liga de la Justicia? Ya, se crea la Sociedad de las Naciones, que es un antecedente de la ONU, ya, pero no funciona mucho, porque sabemos que después hay Segunda Guerra Mundial, entonces no es como que... Se supone que la Sociedad de las Naciones tiene, digamos, el objetivo de impedir que se produzcan nuevas guerras, que va a mantener la paz entre los países, pero sabemos que no es efectivo y que después hay otra guerra. Entonces la Sociedad de las Naciones desaparece y la reemplaza la ONU. Entonces, en cierta forma, la Sociedad de las Naciones va a ser el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí me están preguntando por qué Alemania es el más afectado, como respondió ahí el Nico Ormazábal, es porque se responsabiliza en cierta forma a Alemania por el inicio de la guerra. O sea, ellos se cree que fueron los que empezaron la guerra, por lo tanto a ellos se les culpa de todo lo que va sucediendo. ¿Ya? El Tratado de Versalles se firma en París, por eso son conocidos como la Paz de París. Se firman en Francia y son, digamos, redactados en cierta forma por los países vencedores. Acuérdense que siempre se dice que los vencedores escriben la historia, que los vencedores ganan, son aquellos que determinan. Entonces, los vencedores... ¿Qué pasó, chiquillos? Que gritan no ahí. Ah, ya, me preguntan si la ONU crea el Tratado de Versalles. No, la ONU no existe todavía. Ya, lo que existe es la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de la ONU, pero no es la ONU. La ONU todavía no, ni piensa por aparecer, digamos, ¿ya? La ONU se crea, digamos, entre 45, 48, por ahí ya toma su, digamos, fuerza, pero es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Versalles, chiquillos, es un lugar, o sea, es, digamos, está en Francia. No es que se cree, digamos, se redacta este tratado los países ganadores, ¿ya? ¿Quiénes son los países vencedores? Principalmente Francia, Inglaterra, bueno, sus aliados y Estados Unidos, pero sabemos que las principales potencias son Francia, Estados Unidos y Inglaterra, ¿ya? Ellos son los que van a, digamos, redactar este tratado y van a obligar la rendición de Alemania y los que van a exigir estas compensaciones a los alemanes, ¿ya? Los países vencedores de la guerra son los que van a imponer, digamos, sus condiciones, ¿ya? Hay otros tratados también, por ejemplo, el de Saint-Germain, que es entre los aliados de Austria y Hungría, y esto va a ser determinante porque se va a disolver el Imperio Austrohúngaro. ¿Ya? Alguien me pregunta también aquí si Alemania debe pagar la reconstrucción de algunos países. Sí, se responsabiliza a Alemania por los resultados de la guerra, entonces se le exigen compensaciones económicas, digamos, para aportar a la reconstrucción de los países que fueron destruidos en el periodo de la guerra. ¿Ya? También tenemos el Tratado de Trianon con Hungría, el Tratado de Neuilly con Bulgaria. ¿Ya? Son tratados, digamos... que no son, digamos, el más relevante de todos, va a ser el de Versalles, porque es el que va a producir, digamos, este descontento que existe entre, entre la población alemana, ¿ya? Por eso va a ser como más determinante. ¿Ya, chiquillos? Ay, se me avanzó esto. Los espíritus emprendedores son responsables de su propia historia. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl.
Ya. Quedamos claros entonces, chiquillos, con los, digamos, estos tratados que principalmente lo que nos tiene que quedar claro es que Alemania es el gran perdedor en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya, chiquillos? Va a ser el país que que va a perder más, digamos, al finalizar este conflicto. Se van a ver, digamos, los más afectados. Por lo tanto, mantengan eso en mente, chiquillos. Quiero que mantengan en mente el descontento que existe entre los alemanes, producto de todo esto que se les exige después, digamos, del tratado, de los tratados de paz. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las consecuencias, así primero a grandes rasgos y después las vamos a ver, digamos, separaditas. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Fíjense, chiquillos, mueren 65,8 millones de soldados a lo largo, digamos, de esta primera guerra, lo que va a producir que sea la guerra más o sea, la guerra más grande que ha visto el mundo hasta el momento. Por eso es la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Las características, las consecuencias, yo se los dije en la clase pasada cuando empezamos a ver lo que era Primera Guerra Mundial, es que ¿por qué le hicimos Primera Guerra Mundial? Más allá que Estados Unidos haya ingresado a la guerra, lo que hace que, digamos, salga del continente europeo y se traslade también al continente americano o lo involucre también, es las consecuencias que va a tener la Primera Guerra Mundial van a ser mundiales. ¿Ya? Por eso se considera esta guerra como una guerra mundial, porque si no seguiría siendo una guerra entre potencias, ¿ya? Ahí estamos, chiquillos, 65,8 millones de soldados mueren en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Qué va a pasar también? Van a caer 4 imperios, o sea, se van a disolver, va a caer el imperio alemán, porque se acuerdan que les dije que el Kaiser huye a Alemania, va a caer el imperio austrohúngaro, porque ni Sebastián Gallardo conoce a Eric Hobsbawm. Sí, si a alguien le interesa leer esto, digamos, más allá de lo poco que vemos nosotros, las pinceladas que podemos hacer en el colegio, que les puedo hacer yo ahora, digamos, como más intensivo, más poco para la PSU, pueden leer a Eric Hobsbawm, que es un historiador que es increíble, falleció hace poquito, lamentablemente, pero igual estaba viejito. Es un muy buen historiador que abarca, digamos, estos procesos y, digamos, los revisa, pero a full. Entonces, si alguien tiene tiempo, le gusta la historia, más allá de saberlo, digamos, lo que entra en la PSU o lo que, digamos, el mundo en general sabe, puede leer a Hobsbawm y va a integrarse, digamos, y va a meterse en la Primera Guerra Mundial, de hecho, ¿ya? Alguien me está hablando de Gabriel Salazar, pero Gabriel Salazar no escribe historia europea, pues José Fontes. Así que si usted quiere leer sobre historia europea, puede leer a Erich Hobsbawm, ¿ya? Sigamos entonces. Cae el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso por la Revolución y... sí, estoy de acuerdo con usted. Yo soy una groupie de Gabriel Salazar, pero concentrémonos, chiquillos, ¿ya? Yo lo veo y le pido que saque fotos conmigo y ese tipo de cosas. Soy su groupie, pero concentrémonos en la materia, ¿ya, chiquillos? Entonces, caen estos 4 imperios. Al mismo tiempo, caen 3 dinastías, ¿ya? Los Hohenzollern, los Habsburgo y los Romanov, ¿ya? Estas 3 dinastías van a caer. No sean pateros, chiquillos. Estas 3 dinastías van a caer, digamos que son las 3 dinastías que están a cargo, digamos, de estos imperios, ¿ya? Y tenemos también, producto de que caen estos imperios, cambios importantes se van a producir, digamos, en lo que es el mapa europeo, chiquillos. En primer lugar, Rusia va a pasar a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la URSS, ¿ya? O la Unión Soviética para que sea más cortito, ¿ya? En segundo lugar, el Imperio Otomano va a pasar a ser Turquía, ¿ya? Amapola me pregunta cuál es el Imperio Otomano. Es el imperio que tenía más, digamos, a ver, estaba, a ver, no sé cómo explicártelo, tendría que tener un mapa. Pero el Imperio Otomano abarca un país, digamos, el país principal que abarca el Imperio Turco Otomano es Turquía. Ya ahí tiene otros países, digamos, de ese sector, de alrededor donde está Turquía, ¿ya? Como dicen por ahí, claro, Jerusalén, Bagdad, los países que nosotros conocemos como países árabes, que no necesariamente son todos árabes, pero ese sector es el Imperio Otomano, ¿ya?
el Imperio Austrohúngaro se va a disolver y van a salir los países que son Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, ¿ya? Fíjense, de un imperio pasa a ver, se disuelve en 4 países, ¿ya? Para que nos quede claro. También eso va a ser importante. ¿Se acuerdan que habíamos visto que habían aparecido movimientos nacionalistas en el Imperio Austrohúngaro? Ya, esos movimientos nacionalistas, al Imperio Austrohúngaro tener que firmar, digamos, su disolución, pasan a ser estos 4 países, que son Austria, Hungría, los que, digamos, le dan el nombre al imperio, Checoslovaquia y Yugoslavia. ¿Ya? Bueno, hoy en día no existe Checoslovaquia, así que, pero en este momento, chiquillos, no se me vayan para lo que es hoy en día. En este momento son estos 4 países, ¿ya? Y finalmente va a comenzar un proceso que vamos a conocer como de descolonización. Eso significa que se van a empezar a descolonizar, que es lo contrario, por supuesto, a colonizar, los países de los continentes que habíamos visto al principio del imperialismo, ¿ya? Que era África y Asia. Entonces se comienza este proceso de descolonización, ¿ya? Esas son, digamos, las consecuencias más que nada en el mapa europeo, digamos, más fuerte. Ahora vamos a ver otras consecuencias en más detalle, ¿ya? Como dice por ahí el Nick Ormazábal, que las mujeres entraron al mundo laboral, sí, vamos a verlo ahora. Ustedes saben que soy una entusiasta de la historia femenina, ¿ya? Entonces, avancemos. Tenemos en primer lugar lo que son las consecuencias demográficas, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la demografía es lo que trata sobre la población, digamos, la distribución de la población? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya? A ver, aquí Tácito me dice que la descolonización tiene una mayor concentración en la Guerra Fría. Sí, pero aquí comienza este proceso, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, que no es un proceso, no es que en la Guerra Fría hayan dicho, oh, ya, todos nos vamos a descolonizar, sino que es un proceso, digamos, es algo que se viene cocinando desde antes, ¿ya? Y eso va a empezar, digamos, a cocerse, entre comillas, al finalizar la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, vamos a ver que uno de los aspectos que más se han destacado en los estudios posteriores a la guerra es la gran pérdida humana. Ya, chiquillos, esto va a ser determinante y va a ser, digamos, como lo principal, porque es fuerte, digamos, que ver cómo, o sea, cómo la misma población civil ve cómo los soldados han muerto. Yo ya les dije, los soldados no son personas, digamos, uno tiende a separarlo y decir, los soldados. Pero los soldados igual tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos, tienen pololas, tienen esposas, ¿ya, chiquillos? Entonces, no sé por qué se abren estas cosas. Entonces, chiquillos, va a ser determinante. ¿Qué palabra no puedo usar Sebastián Gallardo en la Segunda Guerra? Ya no hagan esos chistes, chiquillos. Acabo de darme cuenta, ya, chiquillos, concentrémonos en la pérdida humana que se sufre, digamos, a raíz del conflicto. ¿Ya? ¿Qué va a pasar también? No se ve aquí abajo. Vamos a ver que las constantes batallas van a traer consigo grandes números de soldados muertos, ya se los había dicho, y una disminución de la sociedad en general, ¿ya? Porque no es como que los soldados sean soldados, sino que forman parte de la sociedad. Y otro de los aspectos que se vio afectado es la tasa de natalidad. Pucha, no veo aquí. Busquemos. Aquí. La tasa de natalidad de los países en guerra, ¿ya? Los países durante la guerra van a ver afectada la tasa de natalidad principalmente porque no hay soldados y si no hay soldados, que son, digamos, los hombres, no hay con quien, digamos, hacer guaguitas. Por eso se produce una baja en la tasa de natalidad de los países que estaban en guerra, porque no estaban los soldados aquí, pues, chiquillos, ¿ya? Entonces no había cómo mantener esto. Acá yo les puse, esta tabla sale en un libro. Chiquillos, concentrémonos, no hagamos chistes antisemitas, no hagamos chistes tampoco sobre nada, no hablemos de lo que está pasando
hoy día en Palestina, porque nos estaríamos yendo para cualquier otra parte y me interesa que se concentren, chiquillos, ¿ya? Ustedes nunca saben las susceptibilidades de quién pueden herir al hacer este tipo de chiste, ¿ya? Entonces nos concentramos, ¿ya? Una cosa es lo que uno piense y otra es lo que uno comparte, digamos, digamos, este ambiente. Alguien me pregunta por ahí si existe un baby boom. Sí, después se va a producir este baby boom, que es, digamos, las mujeres que se reencuentran con sus maridos soldados, buscan, digamos, recuperar, o sea, los que están vivos, por supuesto, los que sobrevivieron, buscan de cierta forma recuperar el tiempo perdido y se produce, como dice Javi Embriones, un baby boom. ¿Ya? Pero no está como tan establecido, eso va a producirse, digamos, más fuerte después, pero no tanto ahora, pero existe, ¿ya? Acá les puse una tabla que muestra, digamos, el total de bajas y las bajas en respecto de lo, digamos, del porcentaje, ¿ya? Finalmente, ustedes ven, si se fijan en la cantidad de muertes, es impresionante en comparación, digamos, con la población que existe. Así que, para que nos demos cuenta, ¿ya? Acá está la pérdida de la triple entente, la pérdida de los imperios centrales. Si ustedes se fijan, es mayor la pérdida de la entente, que ya no es triple porque hay más de 3 países, y los imperios centrales. Ya tenemos entonces, por lo tanto, que los países que más van a perder en cierta forma, si ustedes se fijan, van a ser Rusia, ¿ya? Y tenemos Alemania y Austria-Hungría finalmente, pero el país que va a presentar, digamos, más bajas va a ser Rusia, ¿ya? Es como para que les quede clara y tengan una idea, o sea, de todos los soldados que habían de parte de la Triple Entente, más o menos la mitad de los soldados murieron, ¿ya? A eso se refiere con el respecto al total de movilizados, un porcentaje en relación a eso. O sea, muere. Chiquillos, por favor, concentrémonos. No nos pongamos a discutir sobre estos temas porque no, ¿ya? Y acá, si ustedes se fijan, es mayor la pérdida en comparación con los movilizados. ¿Ya, chiquillos? Entonces, empecemos, avancemos, ¿ya? Vamos a ver también que existen consecuencias económicas que van a tener relaciones principalmente con lo que dijimos anteriormente, las grandes compensaciones económicas que se hace, que hacen que los países que estuvieron involucrados en esta guerra deban cancelar, deban pagar, ¿ya? Deban entregar, de cierta forma. Dijimos que Alemania había sido uno de los países más afectados porque van a ser los países, ya, chiquillos, concentrémonos, de verdad, ¿ya? Las principales consecuencias tienen relación con las grandes compensaciones que los países involucrados en la guerra tuvieron que pagar, ¿ya? Va a ser determinante para los países porque, digamos, al ser obligados en cierta forma a pagar estas compensaciones, ellos van a ver, digamos, su propia economía descalabrada. Ya se les va a caer la economía a los propios países al verse obligados, digamos, a pagar estas compensaciones. Al mismo tiempo, como la agricultura y la industria se van a... van a verse paralizadas debido a que no hay, digamos, no hay mano de obra que vaya a trabajar, digamos, en estos sectores, ¿ya? Y porque la mano de obra, digamos, de la agricultura y de la industria se incluye en los diferentes ejércitos, ¿ya? Del mismo modo, vamos a ver que producto de la guerra se van a destruir grandes cantidades de terreno, porque la guerra, ustedes saben, no se pelean en otras partes, digamos, ¿ya? Se van a destruir grandes cantidades de terreno y esto va a producir, digamos, grandes bajas en la agricultura, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? A ver. Acá tenemos el total de bajas, chiquillos, que me están preguntando por ahí. Es de 37,5 millones, más o menos, ¿ya?
Me preguntan también qué pasa con la Unión Soviética, todavía no lo vemos, así que esperemos un poquito, lo vamos a ver luego, ¿ya? Después tenemos consecuencias sociales, ¿ya? Que tiene que ver con el nuevo rol de las mujeres, que lo vamos a ver lamentablemente, una pinceladita nomás, pero para que les quede claro, chiquillos, vamos a ver que los hombres están en el frente de batalla, entonces no hay quien, digamos, no hay mano de obra disponible, no hay quien se haga cargo de las fábricas, no hay quien trabaje, digamos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos hombres y resulta que no se puede paralizar todo en la guerra? La vida sigue, digamos, la gente tiene que seguir trabajando para poder seguir recibiendo, digamos, eh, para poder seguir viviendo. Entonces, ¿qué va a pasar si no tenemos cómo, digamos, eh, llenar estos espacios? ¿Qué sucede? Las mujeres van a surgir como la alternativa para realizar las labores que fueron abandonadas por los hombres, ¿ya? O sea, los hombres no pueden trabajar en aquí por los motivos que ya sabemos, están en la guerra, no están, digamos, presentes para poder trabajar. Por lo tanto, surge la mujer como la alternativa para llenar estos espacios, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Ellas van a empezar a ingresar, como dicen por ahí, al mercado laboral. Se abre el trabajo a las mujeres, ¿ya? Las mujeres entonces van a empezar a desempeñar labores que no desempeñaban antes, principalmente en fábricas, en el campo, y esto se produce, digamos, porque las mujeres tienen que llevar el sustento a sus hogares, ¿ya? O sea, como les decía recién, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Alguien tiene, digamos, que traer el pan a la casa, en cierta forma, ¿ya? Diciéndolo de una manera más coloquial. Entonces las mujeres asumen este rol y son las encargadas, de cierta forma, de mantener la economía activa durante el periodo de la guerra y también después, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto? Esto es durante la guerra. Cuando la guerra termina, las mujeres van a seguir, digamos, estando insertas en este mercado laboral. Y no es que vayan a desaparecer ni no las vamos a ver nunca más, sino que precisamente porque ya están acostumbradas, digamos, a ingresar a esto y se pusieron los pantalones, como dice alguien por ahí, la mujer va a empezar a luchar por sus derechos y buscan su integración total en la sociedad. Ya, chiquillos, en este periodo, digamos, más o menos de 1920, se va a producir la entrada de la mujer o la búsqueda de la mujer por ingresar a la política, ya por el derecho a voto, por el derecho, digamos, a ser parte de toda la sociedad, ¿ya? A ver, alguien me pregunta por aquí si el feminismo empieza en esa época. A ver, el feminismo como movimiento siempre ha existido, ¿ya? Pero no tanto. O sea, aquí es como que empieza a verse esa idea, ¿ya? Pero no está como desarrollada ni se conoce propiamente así como, oh, feminismo, feminismo, sino que es más sutil. Pero sí, son movimientos completamente feministas, ¿ya? Se busca la integración de la mujer completamente a la sociedad. Se busca que ya no sea, digamos, así como, oh, no, sí, ya la mujer puede cubrir, digamos, el espacio que dejaron los hombres mientras tanto. Pero, chiquillos, estamos hablando no de Chile. Acá en Chile sí, la mujer ingresa mucho después a la vida política. Estamos hablando de Europa generalmente y lo que es Estados Unidos. No se vengan para acá, para Chile. Chile todavía no tiene ni monos que pintar, eh, lamentablemente, en lo que es la inclusión de la mujer al mundo político. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces eso va a producir que las mujeres empiecen a luchar por sus derechos porque ellas ya vieron que son capaces de llevar el sustento a la casa, se dieron cuenta que son capaces de estar presentes, ¿ya? Y eso va a producir, pucha, si yo hago todo esto, ¿por qué no voy a tener los mismos derechos que los hombres? Antes de esto, chiquillas y chiquillos, eh, existían, digamos, las constituciones eran diferentes. Las mujeres no teníamos los mismos derechos que los hombres. No era, si ustedes se fijan, las constituciones hoy en día dicen todo, persona, nacido, pero se refiere, digamos, a personas. Anteriormente, hasta este momento, las constituciones le entregaban derechos a los hombres, así como exclusivamente hombres. No se decía personas ni seres humanos, se decía hombres. Por lo tanto, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, eran consideradas muchas veces como un niño más, como tenían los mismos derechos que los niños chicos. ¿Ya?
Entonces no se consideraban a las mujeres como digamos, un rol, que tenían un rol activo en la sociedad. Se consideraba que eran, como les decía recién, un niño más. Entonces ellas no tenían los mismos derechos, no podían hacer lo mismo. Por eso se empieza esta lucha, chiquillos, de la mujer por ser parte de la sociedad, porque se les reconozcan los mismos derechos. Más que el derecho a votar, digamos, el derecho a tener cargos políticos, la primera lucha de las mujeres es el derecho a tener los mismos derechos que los hombres, porque antes no se consideraban iguales, nos consideraban inferiores. ¿Ya? Entonces eso va a ser determinante. ¿Ya, chiquillos? Todo esto que tiene que ver, todo esto que tiene que ver con la integración de la mujer en la sociedad y que vemos hoy en día que no harían nada sin nosotras, chiquillas. ¿Ya? Entonces, para que avancemos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar también? Va a existir un importante desarrollo tecnológico y esto va a traer consigo, además de los otros aspectos ya hemos visto, el desarrollo tecnológico va a traer entonces la creación y fabricación de nuevos tipos de artillería. Esto va a ser durante y posterior a la guerra, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Ya, dejen de distraerme. ¿Qué sucede? Entonces, durante la guerra, esto no es todo posterior, sino que esto es lo que se va viendo, ¿ya? Que se va viendo después de la guerra, ¿ya? Como les dije antes, se fabrican estas nuevas tecnologías que tienen que ver con con nuevas armas químicas. Antes no se trabajaba con esto. Los tanques, las granadas, lanzallamas, gases tóxicos. Si ustedes se fijan, estos avances tienen que ver principalmente con que tiene que ver principalmente con el uso que se les da a a estas tecnologías para la guerra. O sea, se crean para la guerra. No es como que creemos los lanzallamas porque, sí, creemos los lanzallamas. No, se crean para poder, digamos, aventajar en el campo de batalla al otro, al enemigo, ¿ya? ¿Qué va a pasar también? Además de lo que sucede en la guerra, vamos a ver que se crean, vemos avances en los transportes, que son los automóviles, los aviones, los Zeppelin y los submarinos, ¿ya? Aviones, Zeppelin y submarinos también tienen mucho que ver, bueno, los automóviles igual se utilizaban para el traslado. Todo esto, chiquillos, tiene que ver con cómo aventajamos la guerra, con cómo podemos hacer, digamos, una forma más fácil para ganar la guerra. ¿Ya? Entonces, todos estos desarrollos tecnológicos que se hacen por la guerra, obviamente van a producirse, o sea, van a seguir manteniéndose después. Ya se van a seguir perfeccionando. Como dice Ankoku, sí. Toda creación en este entonces sí es para la guerra. Busca aventajar en la guerra. ¿Ya? Y bueno, que ahora nosotros no utilizamos armas químicas lanzallamas, pero sí utilizamos automóviles, aviones, ¿ya? Todo eso va a empezar a todo esto que tiene que ver con permitir, como dice por ahí, la mecanización de la guerra, ¿ya? Para evitar que la guerra sea, digamos, cuerpo a cuerpo, sino que se empieza a luchar una guerra que es a distancia. ¿Ya, chiquillos? Y también vamos a ver que tenemos avances en el área científica, ¿ya? Ahí terminamos lo que es la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver lo que nos atañe hoy día entonces, que es el mundo entre guerras. Chiquillo, aquí no debería decir espacio geográfico. Me acabo de dar cuenta. Bueno, de ahí lo arreglamos, ¿ya? Vamos a hacer nuestro break antes de empezar a ver esto, un ratito chiquitito, y vamos a volver y nos vamos de lleno a lo que es esto, ¿ya? Llama por ahora, estamos listos para que, para que vayan al baño. Así que nos vemos en unos 5 minutitos, porque nos atrasamos bastante por problemas técnicos nuevamente. Pero ya pues, vamos y nos vemos en unos 5, 10 minutos más. Chiquillos, no nos podemos ir. Me falta entregarles nuestra pregunta desafío del día de hoy. ¿Se acuerdan que yo siempre los dejo con una? Ya, entonces vamos a ver esta, que tiene que ver con la guerra.
Sí, se me había olvidado, se acordaron solitos, que son lindos. Ya, se acordaron ustedes mismos de la pregunta. ¿Ven? Ya. Entonces, dejemos la pregunta puesta en la mesa y nos vamos a nuestro break. Vamos entonces. La historia de estos últimos años, y especialmente los acontecimientos del 28 de junio, han demostrado la existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin es separar la monarquía austrohúngara algunas partes de su territorio. El gobierno real serbio debe comprometerse a suprimir toda publicación que excite al odio y al menosprecio de la monarquía. Del gobierno de Austria-Hungría al gobierno de Serbia el 23 de julio de 1914. Entonces, vamos a ver. De acuerdo a los acontecimientos ocurridos a principios del siglo XX en Europa y considerando el texto anterior, es correcto afirmar que 1. Existía una rivalidad étnica en los Balcanes. 2. Hubo una incitación a un conflicto bélico que activó el sistema de alianzas en Europa. 3. Este ultimátum constituye un antecedente directo de la Primera Guerra Mundial. Vemos entonces solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2, solo 1, 2 y 3. ¿Ya? Quedamos aquí entonces, nos vemos en un ratito más.
Ya, chiquillos, estamos listos para volver. Nos queda poquito tiempo, como nos atrasamos y empezamos un poquito más tarde. Pero ya, vamos rapidito entonces. Ya, respondan. Bombardéenme con sus respuestas. Ya, po, chiquillos. A ver, aquí dicen la E, la D. ¿Qué más? Ya, pues, chiquillos, ya. Entonces, vamos a ver. Ay, no, disculpen, espérenme. Ya, entonces, me dicen que es la E. ¿Por qué? Ya, ahora sí estamos aquí. Ya. La F, 2 y 3. No hay F. Yo tenía una profesora en el colegio que hacía alternativa F, era horrible. Pero no, aquí no tenemos alternativas F, solo hay hasta la E. ¿Ya? A ver. La alternativa, vamos a ver. Primero dice ya, leímos esto que decía la historia de estos últimos años y especialmente los acontecimientos. Si yo fíjense en el tono de esta, digamos, como misiva, es como bien amenazadora, ¿ya? La historia de estos últimos años y especialmente los acontecimientos del 28 de junio. ¿Qué pasó el 28 de junio? ¿Se acuerdan qué había pasado el 28 de junio? Dígame mientras seguimos leyendo. Han demostrado la existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin es separar de la monarquía austrohúngaro algunas partes de su territorio. El gobierno real serbio debe comprometerse a suprimir toda publicación que excite al odio y al menosprecio de la monarquía. ¿Ya? ¿No se acuerdan qué pasó el 28 de junio? Ahí bien, full number nos dice el archiduque rest in peace. Sí, el 28 de junio es el asesinato de Franz Ferdinand, Francisco Fernando. No muere, digamos, por causas naturales, lo asesinan. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Ya? Se está enviando una carta, así como una misiva, que le dice a los serbios que no pueden realizar ningún tipo de publicación, porque acuérdense que los serbios son un movimiento nacionalista, acuérdense que los serbios son apoyados por los rusos, chiquillos. Entonces, ¿qué pasa entre los serbios y los austrohúngaros, ya? Acuérdense de todo eso, chiquillos, muevan conocimientos, pues, ¿ya? Sí, me gusta también Franz Ferdinand, por eso Franz Ferdinand se llama de esa manera, ¿ya? Por el archiduque fallecido, digamos, asesinado. Ya. Entonces, acuérdense que existía una rivalidad importante entre lo que es el Imperio Austrohúngaro y Serbia. ¿Ya? Además de que Serbia era, digamos, como el protegido de Rusia, ¿se acuerdan de todo eso? Entonces, ¿qué pasa con los acontecimientos? Digamos, de esto, que era asesinato. Entonces, Austria-Hungría reacciona y le dice a Serbia, oye, paren con sus movimientos nacionalistas subversivos, pónganle un fin a esto porque no se puede seguir, digamos, incitando el odio hacia la monarquía. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Podemos afirmar que, 1, existía... No tienen que saberse todas las fechas, chiquillos, pero sí fecha es determinante cuando asesinan a Francisco Fernando. Es como... Es el 28, pero no es, generalmente yo no hago que se aprendan las fechas porque para mí las fechas no son tan determinantes, pero esta fecha es como importante porque asesinaron a Francisco Fernando y es como una fecha así como que se tienen que saber en realidad. Es como, no sé, es una fecha importante, pero no tienen que saberse todas las fechas en realidad, no siempre. Pero en este caso, sí, ¿ya? Vamos viendo. Existía una rivalidad étnica en los Balcanes. Habíamos dicho anteriormente, chiquillos, ¿se acuerdan? Que los Balcanes había sido un territorio de muchas discusiones porque los serbios al mismo tiempo buscaban, no sé si se acuerdan que lo vimos la clase pasada, los serbios incitaban los movimientos nacionalistas en los Balcanes. Ellos ejercían, digamos, cierta influencia, por decirlo entre comillas, para que la gente de los Balcanes también vaya a, digamos, existe esta rivalidad contra la idea de ser parte, digamos, y buscar las nacionalizaciones. En estos movimientos, en este sector, digamos, de los Balcanes, existen muchos movimientos nacionalistas también, ya que están contra el Imperio Austrohúngaro.
Entonces la 1 diríamos que es correcta, ¿ya? Después tenemos que hay una incitación a un conflicto bélico que activó el sistema de alianzas en Europa. Sabemos que miren, fíjense acá, dice, hubo una incitación a un conflicto bélico que activó el sistema de alianzas en Europa. Eso lo podemos deducir de lo que leímos recién, ¿ya? Había, digamos, una forma, se estaba incentivando este conflicto. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Ya se incentivaba esta disputa que existía entre los imperios, principalmente, chiquillos, acuérdense, entre todas las potencias europeas, las potencias imperialistas, que querían hacerse cargo, digamos, de determinados territorios en específico. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué dice hubo una incitación a un conflicto bélico? Sí, porque los movimientos nacionalistas, en cierta forma, buscaban la forma digamos, de nacionalizarse, como lo dice su nombre, ¿ya? Entonces, vimos que este movimiento que se ocasiona después del asesinato de Francisco Fernando va a producir que se empiecen a movilizar las alianzas. Lo dijimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Se movilizan todas estas alianzas que existían anteriormente durante el periodo que habíamos conocido como paz armada, ¿ya? Entonces, como se movilizan esas alianzas, se empieza, digamos, empieza a bullir digamos, la idea de este conflicto, de esta guerra, de esta disputa que existe entre las grandes potencias y entre las alianzas que existían en este momento. Y después tenemos que este ultimátum va a constituir un antecedente directo de la Primera Guerra Mundial. Sí, pues, chiquillos, habíamos dicho que el asesinato entonces de Francisco Fernando va a ser uno de los aspectos determinantes. ¿Y qué más va a pasar? ¿Se acuerdan que dijimos que cuando Austria-Hungría decide invadir Serbia es cuando se produce esto, digamos, cuando se detona la Primera Guerra? Entonces, este ultimátum, que es como, si ustedes se fijan en el tono de la carta, es como bien fuerte, es como, oye, paren la cuestión, o si no vamos a llegar nosotros y no vamos a permitir esto. Entonces, este ultimátum sí va a ser un antecedente directo del estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si tenemos que son la 1, la 2 y la 3, es la alternativa E, como habían dicho varios por ahí. ¿Ya? ¿Queda claro? Lo dije muy rápido. La idea es que podamos avanzar porque no nos queda nada de tiempo, chiquillos. Siempre algo sucede en mis clases y hay problemas técnicos, pero les juro que no es mi culpa. ¿Ya? Los espíritus emprendedores aprenden de otras culturas. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, entonces, vamos a empezar con esto. El mundo de entreguerras. Una vez que termina la guerra, porque es entreguerras, porque está entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya. Avancemos. Ya. ¿Qué pasa en este mundo? Pero como me dicen clarito como el agua turbia, ¿les quedó claro o no si no nos devolvemos? ¿Ya? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Es que estamos atrasaditos y quiero que alcancemos a ver más cosas. Si no, no vamos a alcanzar. Ya. Entonces, ¿qué está pasando en este mundo? En el mundo después de que se acaba la Primera Guerra Mundial y después de que hemos analizado las consecuencias tanto demográficas, económicas, como que seño, me dice, no me digas seño, me siento como, dígame profe, pero seño es como terrible. Ya, me dicen aquí, ¿por qué se cambió Italia de bando? Sinceramente, chiquillos, en este momento no lo recuerdo. Si quieren lo busco porque no me acuerdo de los motivos exactos. Se me fue, así que si quieren lo busco y lo vemos la clase pasada. Me recuerdan por el grupo de Facebook, pero no, en este preciso momento no me acuerdo por qué. Lamento no poder resolver su pregunta, pero me parece que es más que nada por un tema de territorio. Ya, chiquillos, miren, ahí Cintia Carbacho Aguilera 18 dice quería territorio. Me parece que es más que nada por ese...
por ese aspecto, pero sinceramente no lo tengo 100% claro, ¿ya? Entonces vamos a... se los digo por el grupo, no me acuerdo, pero lo siento, me caí feo, pero no lo recuerdo. Ya, entonces, ¿qué está pasando en este mundo, digamos, después de la Primera Guerra Mundial? Están sucediendo hartas cosas. Entonces, vamos a empezar a ver. Uno de los aspectos que quedaron en el tintero, ¿se acuerdan? Fue ese que tiene que ver con la Revolución Rusa, ¿sí? Y nuestros antecedentes son... Vamos a ver qué pasa. Esto, chiquillos, esto empieza a suceder en 1917. Todavía no ha terminado la guerra, pero va a ser determinante en el periodo que va a suceder entre medio, en este periodo entre guerras, ¿ya? Tiene que ver, entonces, vamos a ver por qué se produce la Revolución Rusa. Y para saber por qué se produce la Revolución Rusa, tenemos que tener en claro qué pasa en Rusia. O sea, qué va a dar paso a que se produzca, digamos, esta situación así tan fuerte, ¿ya? Entonces, en Rusia teníamos, antes de la revolución, liderada por Lenin, un régimen absolutista, un régimen... ¿Qué significa que haya sido absolutista? ¿Se acuerdan, chiquillos? Esto lo tienen que saber, lo tienen que haber visto en algún momento de sus vidas. El que sea absolutista tiene que ver con que es absoluto. Entonces, ¿quién toma las decisiones de todo esto? Es el zar, ¿ya? Es un movimiento represivo y es un movimiento autocrático. O sea, aquí Rasputín, ya pues chiquillos, concéntrense. ¿Qué tiene Rasputín? No tiene nada que ver Rasputín. Ya, o sea, sí tiene que ver, pero no es determinante para lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Rasputín era Ya, no nos desviemos. Este régimen absolutista estaba a cargo del zar Nicolás II, que es, ya, yo creo que ustedes alguna vez vieron la película de Monitos de Anastasia, no eran tan bonitos como salen en la película de Monitos. El zar Nicolás entonces era el que controlaba, digamos, el imperio ruso y era que él, digamos, llevaba era absolutista, entonces todos los poderes estaban en manos de Nicolás, ya, que era de la dinastía Romanov. ¿Qué pasaba en Rusia? Si él es el padre, Nicolás es el papá de Anastasia Romanov, ¿ya? Pero la Anastasia no importa, ¿ya? Vamos a ver entonces, ¿qué va a pasar con esto? En Rusia, antes de que se produzca la Revolución Rusa, más del 80% de la población, o sea, fíjense, más del 80% de la población era rural, ¿ya? Existían grandes niveles de retraso económico, ¿ya, chiquillos? Y por lo mismo, la gente la gente en Rusia era muy pobre, era prácticamente casi puro, por decirlo de alguna manera, era como campesinado, ¿ya, chiquillos? Era rural. Entonces ellos no tenían avances económicos, no tenían un avance industrial y al mismo tiempo no tenían un avance educacional. O sea, no había avance industrial porque, como yo les digo, el 80% de la población era rural. La vida, digamos, se desarrollaba en lo que nosotros conocemos como campo, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto también? Debido a que no existe, digamos, un avance industrial, no existe un avance económico, la economía que había aquí en Rusia antes de la revolución era una economía muy arcaica, o sea, era una economía que era precaria, era muy escasa, o sea, no había plata, por decirlo de una manera más coloquial, y estaba en manos extranjeras, ¿ya? Estos aspectos que van a hacer que era un país muy atrasado, Rusia era un país muy atrasado, muy pobre, ya va a producir que empiece, digamos, aparezcan estos dos movimientos diferentes. Avancemos, ¿ya? Van a empezar a surgir respuestas frente a esto desde diferentes ideologías, ¿ya? Las principales que van a tener, digamos, incidencia en esto que es la revolución va a ser el anarquismo y el comunismo, ¿ya? El anarquismo, en primer lugar, se centra en lo que es la acción de grupos revolucionarios que buscan acabar, digamos, y erradicar de cierta forma el sistema económico industrial.
ellos buscaban terminar con todo lo que es esto a través de movimientos revolucionarios y movimientos armados, ¿ya? Al contrario, el movimiento comunista se centraba en un proceso revolucionario también, pero la diferencia entre los comunistas y los anarquistas era que el comunismo buscaba la conformación de un Estado comunista. Ya los anarquistas, ustedes saben, no buscan la conformación ni son parte, digamos, de tener gobiernos. Ya ellos están más por el lado del autogobierno que de la conformación de un Estado. ¿Ya? Entonces los comunistas, al contrario de los anarquistas, buscan la formación de este Estado y de un Estado comunista. ¿Ya? Primero, me dicen que no entienden qué propone el anarquismo. El anarquismo y el comunismo proponen más o menos a grandes rasgos lo mismo, que es acabar y erradicar el sistema económico que existía en este momento. La diferencia que existe principalmente entre uno y otro es que el comunismo buscaba establecer un Estado comunista. El anarquismo no tanto, ya buscaba más que nada erradicar estos sistemas, pero no existía, digamos, una propuesta que estuviera así como de fondo, detrás. Al contrario con lo que pasa con el comunismo, que ellos buscaban la instauración de un Estado, ya que permitiera, digamos, el comunismo. En primer lugar, para los comunistas, van desde lo que es ellos buscan a través del socialismo instaurar el socialismo para, como fin último, llegar al comunismo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a proponer los comunistas, los movimientos comunistas, la unión entre campesinos y trabajadores urbanos. ¿Ya? Ellos van a proponer que los campesinos tomen, digamos, el poder en cierta forma, pero que se unan con los trabajadores que también son urbanos. O sea, a través del comunismo se busca la unión entre los trabajadores, entre todos los trabajadores, entre lo que es el proletario, para poder, digamos, unir, digamos, y de cierta forma lograr esta conformación de este Estado comunista, ¿ya? Y los comunistas eran liderados por este caballero que es total, encuentro yo, que es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. ¿Ya? Lenin va a ser la gran figura que existe en la Revolución Rusa junto con otros, pero Lenin va a ser el más, va a ser el hombre, ¿ya? Lenin es el que lleva, digamos, todo esto y el que permite que esto funcione, ¿ya? Entonces, estas son las dos propuestas, digamos, las dos respuestas que surgen desde los obreros, que tiene que ver con el anarquismo por un lado y el comunismo por el otro. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Se va a producir la Revolución de Febrero de 1917. A ver, aquí les voy a explicar por qué dice acá febrero y después por qué tenemos puesto marzo. Porque los meses en Rusia funcionaban de otra forma, ¿ya? Pero este es el febrero nuestro. O sea, es el febrero de ellos, pero es el marzo nuestro. ¿Ya? Por eso existe como esa confusión que hay entre los meses, pero es porque ellos utilizaban otro calendario. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir un levantamiento obrero contra las tropas zaristas, ¿ya? O sea, los obreros se van a unir y van a levantarse contra las tropas del zar, ¿ya? Y se van a unir en diferentes sectores de la sociedad, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, como decían por ahí, se toma el Palacio de Invierno, ya se busca, digamos, hacer abdicar al zar, y es lo que finalmente va a suceder. Además de que van a haber muchas pérdidas humanas desde ambos bandos, como todos sabemos, chiquillos, cada vez que hay un conflicto armado, se presentan pérdidas desde ambos bandos, ¿ya? Cuando es, digamos, un conflicto igualitario, no cuando es un conflicto en el que un bando tiene mucho más poder que otro, sino que cuando es un conflicto en que los dos bandos se encuentran más o menos en la misma, equilibrados en la balanza, van a sucederse muertes, pérdidas humanas para ambas partes, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Va a abdicar el zar y se va a instaurar entonces un gobierno provisional. Esto no significa que los comunistas hayan triunfado aún en la revolución, ¿ya? Sino que cuando abdica el zar se instaura este gobierno provisional, que es por mientras, ¿ya?
Aquí en este momento van a aparecer los soviets, que alguien estaba preguntando por ahí, creo, que son las asambleas de obreros, campesinos y soldados, ¿ya? Esos son los soviets. Y va a aparecer entonces también los bolcheviques, que son los grupos radicalizados que están formados, digamos, en el Partido Obrero Social Demócrata, ¿ya? Para que avancemos antes de que tengamos que irnos. Ya. Eso va a pasar, digamos, desde marzo de 1917 hasta que aparece, digamos, la segunda revolución, que es la de noviembre, que en realidad es como octubre, se va a mantener este gobierno previsional. ¿Qué va a pasar después? Van a aparecer 3 líderes que son relevantes, que son Lenin, León Trotsky y José Stalin, ¿ya? Estas 3 personas, estos 3 personajes, son los líderes de la revolución comunista, ¿ya? Ellos son los 3 que van a, digamos, que la van a llevar, que van a ser como los más relevantes en esta revolución, ¿ya? Lo que ellos buscaban era, creían mucho en el poder popular, en el poder que surge desde el pueblo y la movilización de las masas. Para ellos y para el comunismo en general, la movilización de las masas, son las masas, las personas, cuando nosotros nos movilizamos, somos los que producimos los cambios en la sociedad, ¿ya? Por eso se le da tanta, digamos, importancia a la movilización de masas, porque es desde las masas donde se van a producir los cambios que van a ser determinantes para digamos, cómo se gobierna. Digamos, en este momento las masas van a ser importantes, van a producir los cambios en el gobierno ruso, lo que ellos esperan instaurar, ¿ya? A través de la gente, desde el pueblo es que surgen los cambios, ¿ya? Sí, sí. Trotsky se va porque después de que muere Lenin, digamos, se surge una pelea entre Trotsky y Stalin por ver quién es, digamos, el sucesor de Lenin. Y después nosotros sabemos, gana Stalin y Trotsky se escapa y como dicen por ahí, se va con la Frida Kahlo. Sí, es una de las... O sea, es así, ¿ya? Es como el dato rosa, sería como la farándula de la época, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Y aquí terminamos porque viene su clase de matemáticas, chiquillos, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? La Guardia Roja bolchevique, roja, ojo con el nombre, se va a tomar el Palacio de Invierno para derrocar a este gobierno provisional que habían dejado una vez que el zar había abdicado, ¿ya? ¿Se acuerdan que dijimos que el zar abdicó después de la revolución de febrero del 17? Y ellos entonces, los bolcheviques, se van a tomar el palacio y los van a hacer... los van a derrocar, ¿ya? Entonces vamos a tener que los bolcheviques van a triunfar sobre los mencheviques, ¿ya? Y ellos, no, los mencheviques eran, digamos, los que estaban a favor de este gobierno provisional. Y los bolcheviques, al contrario, eran, digamos, los que eran el ejército del Partido Obrero Socialista, ¿ya? Entonces van a ganar los bolcheviques y obligan a los mencheviques a irse del Congreso y se empieza entonces la construcción por parte de los bolcheviques de este régimen socialista. ¿Qué van a hacer entonces los bolcheviques para poder instaurar este régimen? En primer lugar, van a abolir la pena de muerte que existía hasta el momento. Van a nacionalizar los bancos. Acuérdense, chiquillos, que dijimos que la economía en Rusia antes de la revolución era muy precaria y que estaba casi toda en manos extranjeras. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a nacionalizar los bancos, ¿ya? Para, digamos, echar a los extranjeros. Se va entonces también a entregar el control de la producción a los obreros. Ya no van a estar, digamos, en manos de los que mandan, sino que los obreros van a hacerse cargo de la producción, ¿ya? Se va a crear una milicia obrera, esto quiere decir que se va a entrenar y se va a armar a los obreros, ¿ya? Se va a suprimir los privilegios de carácter nacional o religioso, también se va digamos, se va a entregar soberanía e igualdad a todos los pueblos de Rusia.
ya se les va a entregar, esto es importante, chiquillos, su derecho a la autodeterminación. Se va a incluir entonces la separación política y se va a establecer un Estado nacional independiente. ¿Ya? Entonces, para que sigamos avanzando, no, hasta aquí vamos a tener que quedar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Esto va a ser como una especie de transición que va a existir. Ellos van a instaurar, se va a empezar a construir el régimen socialista con el fin, chiquillo, de llegar al Estado comunista. O sea, para Lenin, el régimen socialista es como un escalón que le va a permitir llegar a la creación de este Estado comunista. ¿Ya, chiquillos? Para que nos quede claro. Entonces, lo que se busca finalmente es, a través de estas medidas, es poder avanzar hacia lo que es el Estado comunista, que es lo que plantean, digamos, los bolcheviques con Lenin a la cabeza. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Quedamos hasta aquí, entonces. Me emocioné aquí con esto. Aquí. Ya. Entonces, quedamos hasta acá porque ahora viene su clase de matemáticas. Y nos vamos a ver el próximo lunes. Les reitero lo mismo que les digo todos los lunes. Cualquier duda por el Facebook, por el grupo de Facebook, no a mi Facebook privado, por el grupo de Facebook, cualquier duda, no tengo ningún problema en respondérsela. Eso. Si necesitan el power, cualquier cosa me lo dicen y nos vemos entonces el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, como dicen en el Chavo del Ocho. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo lunes. Cuídense, que estén bien.